Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Quiero compartir una palabra de parte del Señor en el libro de Josué, Josué capítulo 1, del 1 al 9. Todos conocemos la historia de Josué, el sustituto de Moisés. Sabemos que Moisés en ese momento él había muerto, pero Jesús hace una elección y Dios escoge a Josué como el sustituto de Moisés. Es importante ver las cualidades de un hombre como Josué, un hombre que obedeció el mandato de Dios, obedeció las instrucciones exactamente como Jesús se las había ordenado. Y me llama poderosamente la atención en el capítulo 2, donde hay una palabra clave de dos letras que dice debes de llevar mi pueblo al otro lado del río, a mi pueblo Israel. Es una instrucción, hermanos, donde no es cuestión de cuestionar, sino que debes, o sea, es algo que debemos de hacer. Es como tú y yo en esta preciosa tarde, el Señor quiere recordarnos ese mandato que Él nos ha dado a través de su palabra, que tú y yo pues debemos de tenerlo muy presente en nuestras vidas, y es el llevar la gran comisión, ¿verdad? Hacer la gran comisión. Tenemos que compartir la palabra del Señor, hermanos, en todo tiempo y en todo momento, en los momentos difíciles, en los momentos de tristeza, en los momentos de alegría, de abundancia. Tú y yo no podemos desanimarnos, mucho menos en esta situación, en estos momentos tan difíciles que que la humanidad entera está pasando por este momento. Sabemos que hay dificultad, hay mucho problema, pero sabemos que Dios va peleando por ti y por mí. Y en el capítulo 5, hermanos, le dice el Señor: yo estaré contigo sin dejarte ni abandonarte jamás. El Señor siempre está contigo. Dios siempre está a nuestro lado. Dios está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Jesús comparte todo momento, cada etapa de nuestra vida. Jesucristo es Él siempre comparte con nosotros. Él siempre va a compartir con nosotros. Él está siempre a tu lado. Él te está animando, Él te está fortaleciendo en este momento tan difícil, ¿verdad?, como el cual estamos viviendo. Y por eso el tema de hoy, hermanos, se titula El tiempo para ser valientes. Es tiempo de ser valientes, como lo fue Josué. Josué tomó la batuta. Josué tomó exactamente el nivel de responsabilidad que tenía Moisés, pero Dios tenía un propósito, un plan perfecto para Josué. Pero Josué solo lo podía haber llevado, hermanos, si seguía las instrucciones de Jesús. Tú y yo vamos a poder salir al otro lado del río Jordán, vamos a poder cruzar el desierto, este desierto en el cual estamos, siempre y cuando tú y yo nos dispongamos a obedecer exactamente la palabra de Dios. No a tu líder, no a tu pastor, sino que tú tienes que aprender. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a obedecer al pastor de pastores. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo es al cual tú y yo tenemos que aprender a obedecer, tal como está escrito en su palabra. Y más seguidito ahí en el versículo 7 le dice: ten mucho valor y firmeza, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Tú quieres éxito en tu vida, tú quieres que todo lo que hagas, todo lo que emprendas, que todos tus sueños se vuelvan realidad, hermano. Obedece a Cristo, sigue a Cristo, entrega tu vida a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Aquí están las instrucciones en este bendito libro, hermano. En este bendecido libro está exactamente las instrucciones para tener éxito en la vida. Éxito en la vida, hermano, no es tener el carro del año, no es tener una casa, porque muchas veces tenemos casa pero no tenemos un hogar, hermano. Entonces, la felicidad, como compartíamos en uno de los videos anteriores, la felicidad no es el dinero, hermano. La felicidad no es lo que tú tienes materialmente. La felicidad solo proviene de Jesucristo. Jesucristo es el único que nos da felicidad en plenitud, vida en abundancia, esperanza, paz, gozo, alegría. Es el deseo de Jesús podernos dar esas maravillosas bendiciones, las cuales antes mencionadas. Y en el versículo 8 dice: repite siempre lo que dice este libro y medita en él de día y de noche. Tú y yo tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que depender que cada decisión, todo lo que tú sueñes, todo lo que tú quieras hacer durante el Señor nos dé licencia de vida, hermanos. Tú tienes que consultarlo a través de su palabra. Tú tienes que ser
Tienes que aprender a poner como participante a Jesús de tus planes, metas y propósitos. Muchas veces hacemos cosas, ¿verdad? Porque nosotros las queremos hacer a nuestra manera, a nuestro tiempo, pero no tomamos en cuenta a Jesús. Y es importante someternos a la perfecta y santa voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre dice, y así todo lo que hagas te saldrá bien. Es importante meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo tu Señor, dice, yo tu Dios estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esa es la maravillosa palabra. Jesucristo siempre va a estar, Él siempre va a ir donde nosotros estemos, Él siempre te acompaña, Él nunca te ha dejado, Él nunca nos ha abandonado, Él siempre está ahí peleando la batalla por nosotros. Todos enfrentamos cosas que nos provocan, hermanos, temor, pero Dios, hermanos, Dios nos pide que seamos esforzados y valientes. Esfuérzate, sé valiente. La situación es difícil, totalmente de acuerdo, nadie puede obviar eso, pero no podemos detenernos, hermanos. El Hijo de Dios tiene que levantarse, ¿verdad? Tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que llevar la gran comisión a aquellas personas que están muy necesitadas en este momento. ¿Qué es valentía? Es una cualidad de mente o espíritu, hermanos, que nos produce una calma, una firmeza, una determinación, una confianza. Cuando tú eres valiente, cuando tienes la valentía de Jesús en tu vida, tú tienes una determinación, tú determinas servir a Jesús, tú determinas buscar a Jesús y tienes una plena confianza en que Dios tiene lo mejor para tu vida, para tu familia, para tus generaciones. Pero a veces pensamos que Dios no nos habla. Es porque hay algo que está mal en nosotros, en cada uno de nosotros. A veces sentimos que nuestras oraciones no son correspondidas. Es porque, hermanos, mira, muchas veces oramos, pero tenemos sucia nuestra casa. Y es necesario que tú y yo aprendamos a ordenar nuestra casa, que aprendamos a limpiar nuestra casa espiritual. No hablo de tu casa secular, hermano, esas cuatro paredes. Estoy hablando de tu corazón, hermano, ¿verdad? Es necesario que nosotros limpiemos nuestro corazón. Josué, si usted lee ahí en su casa, Josué del 1 al 5, Dios nos dice, no te dejaré, estaré contigo y no te desampararé. Jesús cumple su palabra, Él cumple sus promesas, hermano. Dios cumple lo que promete. Si somos seguidores de Jesucristo, tenemos todas sus promesas. Hay dos diferencias entre un seguidor y un simpatizante de Jesús. Las iglesias están llenas de simpatizantes de Jesús, pero Dios quiere que seamos verdaderos seguidores. El seguidor sigue a su maestro, imita a su maestro. Ese es el anhelo de Jesús. Tenemos que aprender a ser seguidores de Jesucristo para poder llegar a ser verdaderos siervos, verdaderos hijos del gran maestro. Que la clase, si usted ve en el versículo de Josué 1:8, la palabra nos invita en esta tarde a meditar en la palabra. ¿Qué es meditar, hermanos? Muchas veces desconocemos esa palabra, el significado de meditar. Meditar es aplicarlo, es leerlo, es vivirlo. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas y nuestras vidas serán diferentes. Si tú meditas, si tú lees, si tú meditas y aplicas la palabra de Dios, si tú vives la palabra de Dios, tu vida inevitablemente va a ser diferente, va a ser cambiada, va a ser transformada. No son la cantidad de años que tú estés en la iglesia. Eso no determina tu crecimiento espiritual. Tu crecimiento espiritual no lo determina si tienes 10, 15, 20 años en una iglesia. Lo determina, hermano, si tú has puesto por obra, si tú has puesto en práctica, si tú vives el evangelio de Cristo. Eso es lo que marca la diferencia en tu vida. En tu vida no es la cantidad de años que podamos estar dentro de una iglesia. Meditación, cuando tú meditas, tú tienes calma, tienes calma en tu espíritu, tú purificas tu corazón, tú clarificas, hermano, tú clarificas tu dirección y aumentas tu fe. Cuando tú medites en la palabra, tu fe se fortalece, tú clarificas tu dirección, la dirección que lleva tu vida, hermanos. ¿Cómo podemos desarrollar esa valentía en estos tiempos tan difíciles de pandemia, hermanos? Medita en la palabra. ¿Quieres fortalecerte? ¿Quieres aprender a desarrollar esa valentía en tu corazón, en tu familia, en tus hijos? Medita en tu palabra, reúne tu familia, reúne tus generaciones, habla de Cristo. Y solo de esa manera, en meditar la palabra del Señor, podemos desarrollar esa valentía que Jesucristo quiere que en este momento tengamos como hijos de Dios. Es muy necesario estarnos fortaleciendo en valentía, desarrollar esa valentía en nosotros, hermanos. Recordar la fidelidad de Dios también nos ayuda a desarrollar la valentía.
y observar la valentía de otros grandes hombres desde hace 2000 años que sirvieron a Jesús incondicionalmente, hermanos. ¿Y qué pasa si tú no lo haces? ¿Qué pasa si yo no lo hago? ¿Qué pasa si tú y yo no decidimos no obedecer a Dios? Dice la palabra del Señor Jesús que el que no obedece a Dios, hermano, y no cree, le viene una terrible destrucción a su vida. Le viene una eterna crítica y muy destructiva, hermanos. Si tú y yo determinamos no obedecer a Dios, si continuamos viviendo dándole la espalda a Jesús, hermano, yo quiero decirte en esta mañana, en esta preciosa tarde, hermano, que no esperemos bendición, hermano. Dios no habita en casa sucia, hermanos. Dios no habita en religión. Dios no habita, hermano, en una religiosidad. Jesús habita en una casa limpia. Jesús habita, hermano, donde en esa casa está el aroma de Jesús. El aroma de Jesús. Es el anhelo de Jesús, bendecir nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos marcar la diferencia en medio de esta situación. Es sabio, hermanos, que podamos enfrentar la vida con Dios. Tú y yo solo no lo podemos hacer. La invitación de Jesús en esta preciosa tarde es que podamos enfrentar esta situación con Dios, con Cristo Jesús adelante. Él va peleando la batalla por nosotros, pero hay cosas que tú y yo, iglesia, tenemos que hacer, que Jesús ni nadie la va a hacer por nosotros, y es obedecer su palabra. Sométete a la voluntad de Jesús, sometámonos a la voluntad de Jesús, hagamos la voluntad de Jesús, agrademos al Señor con tu manera de pensar, hablar, hacer las cosas, decir las cosas. Es importante cuidar nuestra vida, hermanos. Es importante llevar esta palabra, hermanos, esta palabra a aquellas personas con mucha necesidad espiritual. Es importante animar al desanimado, pero para hacer eso, hermanos, tú tienes que tener valentía, hermanos. Tú tienes que tener coraje en este tiempo, hermanos. Tú tienes que aferrarte a la palabra del Señor, creerle a Dios que lo mejor está por llegar a tu casa, a tu familia. Yo te invito en esta tarde, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, que entregues tu vida a Jesús. Si tú no lo has hecho, busca una iglesia donde puedas congregarte cuando todo esto pase. Entrega tu vida a Jesús, ¿verdad? Sirvamos a Jesús, obedezcamos a Jesús, hagamos la voluntad del Señor, que es el anhelo de nuestro Padre Celestial del cielo. Yo quiero invitarte en esta tarde, hermanos, ¿verdad? Que tú medites en esta palabra y que la pongas por obra. Medítela, ponla en práctica, vive exactamente lo que está escrito en su palabra. Que Dios te bendiga.